Hola, muy buenas tardes. Hoy es jueves y como se darán cuenta, no está Elsa aquí conmigo, ¿sí? Estábamos tan acostumbrados desde el mes de agosto a tenerla con sus estudios sobre los profetas, pero bueno, está guardando cama desde hace varios días. Quizás muchos se han enterado por pedidos de oración en distintos grupos y especialmente en el canal de la iglesia, ¿no? Tuvo una infección abdominal, de manera que todos los que quieran orar por ella para que puedan rápidamente dar el más certero diagnóstico y pueda recuperarse pronto y si Dios quiere el jueves que viene estar nuevamente acá con nosotros. Así que vamos a seguir en el Nuevo Testamento con esta serie de estudios así medio especiales que hemos hecho con la idea central de encontrar algunos pasajes no relacionados unos con otros, ¿no? Sino pasajes, hasta ahora andamos por las cartas de Pablo, que pudieran tener un poco de dificultad a la lectura y entonces a trabajarlos lentamente y cuidadosamente, buscando las palabras, encontrando los sentidos, viendo las uniones, de modo de el entendimiento que siempre pide Pablo en sus cartas no sea despertado para realmente poder apropiarnos de esa palabra cada uno para sus vidas, ¿sí? No vamos a sacar ninguna clara y absoluta interpretación, pero estamos buscando y estamos leyendo cuidadosamente para que la interpretación de cada uno, la llegada del texto, que como dijimos alguna vez es un espejo que el Señor pone enfrente nuestro y nos muestra en primer lugar a nosotros y después verdades de la vida cristiana. Bueno, en eso estuvimos en Filipenses y ayer faltó uno poco, creo que son dos versículos, pero muy importantes. No podíamos dejarlo a continuación de lo que leímos en el capítulo 4 de Filipenses, donde Pablo marcaba la alegría, la amabilidad, la calma y terminaba con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que a mí me quedó, cuidará sus corazones. O sea, si uno viviera con esa claridad de la imagen de el Señor cuidando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, tendríamos más calma y más paz. Pero después de eso venía el versículo 8, sobre todo el 8. Quizás dejamos el 9, que es muy parecido en otras cartas. Pero el 8 dice, por último, hermanos, de manera que cerraba un tema acá. Los que han puesto capítulos, después no le pusieron otro número al capítulo, sigue el 4, pero en el pensamiento de Pablo, todo eso que estaba desarrollando lo termina acá. 4, 8. Por último, hermanos, consideren bien. Nos vamos parando en cada escalera. Consideren bien, ojo a lo que dice. Consideren, una palabra interesante, porque considerar incluye el pensamiento, las ideas preconcebidas, las ideas que ya tenemos, todo lo que creemos. Pero fíjense, ¿qué dicen de consideren bien? Todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Me daba un poco de triste gracia el pensar que una persona que no tiene al Señor, que no tiene los valores del Señor, los valores cristianos, en la segunda dice, no, chao, abandono, esto no es para mí. Ahora, esto es para un cristiano que quiera realmente que Dios cuida su corazón y sus pensamientos. Preguntarse, acá no hay enseñanza para decir esto significa esto, acá cada uno tiene que decirse cuántas cosas son verdaderas para mí, ¿no? Se me ocurre eso,
porque lo verdadero es, ¿no?, la verdad de Jesucristo, pero ¿cuántas cosas de la vida, está hablando de vida cristiana, todo lo que vimos ayer, cuántas cosas son verdaderas, realmente verdaderas para mí? Y lo segundo, respetables, dignas de respeto. Y acá la palabra respeto, que todo el mundo dice, acá se ha perdido el respeto, ¿eh? Para un cristiano, lo respetable y la primera cosa que es respetable es el prójimo, ¿sí? Y después muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con las convicciones. Bueno, todo esto daría para una larga charla de un grupo café. Así que sigue. Hay seis consideraciones. 6. Más 2 que son el cierre final. Así que vamos. Todo lo justo. Consideren todo lo justo. Así que esto hay que desarmarlo, ¿no? Todo aquello que es justo. Y ahí entran todas las áreas de la vida, todo lo puro. La palabra pureza ha perdido su calidad de cosa interesante en nuestro mundo, pero así está. Todo lo amable, miren, conectado con lo segundo que vimos ayer que pedía amabilidad. Todo lo digno de admiración, esto es precioso, todas estas ideas. Son realmente, porque está hablando de, en realidad es una suma de cosas todas interrelacionadas, ¿no? Lo que son valores y temas y metas de la vida cristiana. Entonces, lo leo de nuevo: todo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, o sea, que nos importe todo aquello que sea admirable, que sea bueno, hermoso, en muchas áreas de la vida también. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. De manera que son 6, y recapitulando, todo eso es algo que sea excelente o merezca elogio. Sería para poner en un cartel en hogares donde hay niños, ¿sí? Donde las enseñanzas, la manera de hablar, la manera de comportarse, pero sobre todo los valores de los cuales se hablan y se actúan en una casa, estén ahí como estos son mandamientos del Señor. Y termina con algo como Pablo. Él hablaba de algo personal, él dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. ¿Sí? Es como decir, he estado desenrollando todas estas cosas, pónganlas en práctica. Y lo que han visto de mí, y lo que han visto en mí. Él estaba seguro que su ejemplo, después de todo lo que había pasado, valía como ejemplo para los demás. Y el Dios de paz estará con ustedes. Cierre de este capítulo 4, que vinimos desde el 3, acuérdense, con Ciudadanos del Cielo ayer, y bueno, maravilloso, para volver a leerlo y meditarlo cada uno. Estuve dando vueltas para no seguir hasta el final de Filipenses, y entonces caí en Corintios. Vi algunas palabras, las cartas a los Corintios son bastante difíciles, porque había muchos conflictos en esa iglesia o iglesias. Él le escribe a los corintios, las iglesias se reunían en casas, en pequeños lugares, o sea que esas cartas iban para un montón de iglesias, ¿eh? Y encontré, como estamos buscando el lenguaje, como estamos buscando encontrar aspectos de nuestra riquísima lengua española castellana, ya nadie habla de castellana porque hay que entender lo de Castillo, lo de Castilla, así que el español, que es la forma en la cual más se habla en el día de hoy. Encontré que hay interesantes metáforas, un poquito en el capítulo 2 y empezando también por el capítulo 3 de 2 Corintios, no de 1, 2 Corintios.
ya les digo que ha sido un buscar y mirar y ver a ver qué me capturaba alguna de las exposiciones tan de corazón abierto que hacía el apóstol Pablo a sus iglesias. Bueno, vamos a empezar y vamos a ir marcando algunas metáforas, ¿sí? Metáforas. Esas palabras que la definición técnica habla de que evocan a otra cosa de la cual tienen algo en común, pero no son idénticas. Pero vamos a ir viendo. Desde el 2 Corintios 2, leo el contexto. El contexto es geográfico, que a mí me gusta. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, ¿se acuerdan que cruzó Europa ahí? Descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Ahí tuvo el llamamiento para cruzar Europa. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Macedonia fue la primera provincia a la cual pisó tierra europea el apóstol Pablo y fue a Filipos, la primera iglesia, que ya estuvimos por ahí en estos días. Sin embargo, acá deja ya todas las indicaciones familiares, domésticas de la relación con las iglesias. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Ojo cada concepto, nos lleva triunfantes. Y por medio de nosotros, apóstol Pablo y todos los que estaban con él evangelizando, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Esta es una metáfora olfativa, hablar de que el mensaje que se esparce es como la fragancia del conocimiento de Cristo. Pero sigue, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. ¿Alguna vez han pensado que somos un perfume? Estamos acostumbrados a lo que Jesús nos dijo, que debíamos ser, con dos metáforas, debíamos ser luz y sal, dos metáforas, ¿sí? Con elementos para que nosotros decodifiquemos, desentrañemos el significado y entendamos lo que significa. Pero acá Pablo nos dice que también perfume tenemos que ser. Nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Algunos percibirán ese aroma y otros no. Para estos somos olor de muerte. Acá profundiza en la metáfora. Para estos, los que se pierden, los que no han entendido, los que no han querido aceptar a Jesús, somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida. De manera que quedémonos en lo positivo. Y Dios quiera que a todos aquellos que llegue el perfume de un cristiano, sea un olor de vida, que los lleve a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Bueno, acá se pone el Pablo, se pone serio. ¿Quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Y acá saltan, y ya esta es la segunda carta a los Corintios, en la primera también, maestros falsos, y después que hablaban en contra de él y que había una actitud de crítica y se sembraba desconfianza y dudas y todo eso. Él los llama a los que trafican con la palabra de Dios. Esta es una palabra metafórica también, ¿no? Porque no dice que falsean la palabra de Dios, sino que en las iglesias, y eso ya lo vimos en Tito y algunos otros, entraba gente que se hacía pasar por cristiano y llevaba enseñanzas falsas. Así que Pablo los llama que trafican con la palabra de Dios. Más bien, estamos hablando ahora de nosotros, le sigue hablando, nosotros hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. Así que ahí están conceptos del cristiano, alguien que lleva
perfume, aroma de vida, alguien que tiene sinceridad y que es un enviado de Dios. ¿Ah? Pablo era un misionero, él estaba recorriendo todo el mundo conocido y a las iglesias él les estaba enseñando a que fueran cristianos cabales y a que fueran también misioneros, enviados de Dios. Y acá se acaba el capítulo 2, que le tomamos desde el 12, desde el 12 hasta el final, hasta el versículo 17. Y empieza el 3. Y el 3 es muy interesante también y complejo. Lleno de preguntas. Las cartas a los Corintios, como estaba de alguna manera reaccionando contra cosas malas que pasaban, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Acá muestra los conflictos que había. Es en Primera de Corintios, creo, donde él habla de los que vienen y cuestionan su apostolado, su autoridad, ¿no? Entonces habla, dice que tenemos que pedirles a ustedes cartas de recomendación, a ustedes los cristianos de Corinto. Y entonces acá viene otra metáfora. Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. De manera que después que le dijo a los corintios que eran perfume, aroma del Señor, aroma de Cristo, ahora les dice que somos, claro que si tomamos todo lo que dice de los cristianos, somos cartas escritas en nuestro corazón por la transformación que el Señor ha hecho en nosotros, conocida y leída por todos. ¿Sí? Estaba diciendo eso a las iglesias de Corinto, pero lo tomamos, Señor, que quienes están cerca nuestro puedan conocer y leer la carta de Cristo que hay en nuestras vidas. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros. Acá saca la bandera de yo les traje el Evangelio en primer lugar, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Bueno. Cartas de Cristo, escritas no con tinta, evidentemente, por supuesto, esta era pero había hablado de cartas de recomendación. Hace falta que los corintios digan, sí, conocemos a Pablo, él nos ha enseñado. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Y acá hace un símil con las tablas del libro de Éxodo del Antiguo Testamento. No en tablas de piedra, como Dios escribió la ley para el pueblo, sino en tablas de carne en los corazones. Fíjense cómo se ocupa de los corazones Pablo. Sigo con el 4. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Y acá vuelve el recuerdo del pacto de los mandamientos del Sinaí. Nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, no el de la ley, no el de la religiosidad, sino el del Espíritu, y acá Espíritu está con mayúscula, del Espíritu de Jesucristo, que mora en nosotros, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y sigue en el versículo 7, explicando un poco más esto que había hablado. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado en letras de piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Y acá tengo en mis referencias, me fui a mirar porque acá hay que entender la historia. Éxodo 34, a ver, está acá marcadito, a ver que lo podamos leer. Éxodo 34:1 dice, el Señor le dijo a Moisés,
labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. ¿Se acuerdan? Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Acá le da indicaciones, cómo tenía que prepararla. Y después, a ver, era después, 28 a 35, 34:1 y ahora desde el 28. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Ayuno de Moisés. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Pablo está hablando de esto a los corintios. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que, por no haberle hablado el Señor, de su rostro salía un halo de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba otra vez a hablar con el Señor. Pablo les estaba diciendo a todos estos israelitas, recordando esto, pero ahora el ministerio era del Espíritu. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? El ministerio es lo que obra el Espíritu adentro de uno, lo que el Espíritu hace, lo que transforma, lo que nos enseña, lo que nos habla. Si tenemos duda de esto, Evangelio de Juan, capítulo 14, 15 y 16, donde Jesús dice todo lo que va a hacer el Espíritu Santo cuando Él se vaya y el Espíritu entre en la vida de cada creyente. Así que, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es. La historia pasada de Dios en el Sinaí a ese pueblo recientemente esclavo, nuevo, analfabeto, que le dio leyes de todos los tipos para que pudieran manejarse en una vida mínimamente aceptable en un desierto, ¿sí? Pero ahora, dice, ¿no será todavía más glorioso? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más será el ministerio que trae la justicia? Lo que fue glorioso en la antigüedad ya no lo es si se lo compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria, lo que ya se estaba extinguiendo, porque después de ese tiempo tan especial, ya Moisés no tuvo monte donde subirse, ya arrancaron el camino tan largo por el pecado, por la duda. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? ¿Sí? Estoy leyendo el versículo 11. El versículo 11. ¿Cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? ¿Cómo hablaba el apóstol de gloria? Es un concepto difícil, pero es un concepto que tenemos que trabajarlo. Lectura de la Biblia con el Espíritu Santo y con nuestro pensamiento, que el Señor lo cuida, para decir, Señor, ¿cómo en este tiempo sobrenatural que estamos viviendo, decir, ayúdame a percibir tu gloria, porque estamos en el tiempo donde el ministerio del Espíritu nos permite ver tu gloria. Un poquito más, tengo muy poquito tiempo, pero así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con tal confianza.
es un maestro maravilloso, Pablo, porque explica una cosa que es bastante compleja y después da una palabra de confianza. Actuamos con plena confianza. Había empezado a hablar de que había dificultades, que había falsedades, pero ahora actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. Y paramos acá, estamos en el 14. El velo no les ha sido quitado, pues solo se quita en Cristo. A los que se quedaron en el Antiguo Testamento, a los que se quedaron solamente con el Dios Padre y no han descubierto a Jesucristo, es como si todavía tuvieran el velo de Moisés, que no les permite ver la gloria de Cristo. Acá nos está hablando de doctrina, que hay que estudiar en un catecismo, ¿no? Como son todos los catecismos de doctrina, que son muy buenos, y ahí se explican las verdades cristianas, pero acá está hablando de experiencia, de un ministerio que hay que hacer, pero de una experiencia porque con el Espíritu Santo obrando podemos ver la gloria de Cristo y el velo ha sido quitado. Qué precioso capítulo 2 y parte del 3. Falta un pedacito. Creo que voy a seguir porque viene lo de vasijas de vasos de barro, que es otra metáfora. De manera que Pablo era un especialista en usar metáforas para las grandes verdades de la fe. Bueno, hermosísima la palabra, como siempre, y estamos yendo y viniendo por las distintas cartas del apóstol Pablo. Bueno, cerramos la Biblia, hemos extrañado a Elsa y oramos para que el Señor ponga finalmente una mano sanadora completamente en su organismo y podamos tenerla pronto acá con nosotros. Seguimos con la programación y seguimos preparándonos en todas las opciones de formación bíblica, cristiana, ministerial que tiene nuestra iglesia. Con el plan maestro ya hemos pasado los 220 inscriptos, así que seguimos adelante y ya el grupo de jóvenes empieza este sábado a las 10 de la mañana. Los que se han inscrito con lo que viene ahora con el mail que ustedes ya conocen. Que Dios los bendiga, será hasta mañana si Dios quiere.